Pero antes, presentación, estamos en DTV y así arrancamos. Dale. Hoy, José Luis Espert, economista, docente y escritor. Es magíster y doctor en Ciencias Económicas y magíster en Estadística. En 2019 fue candidato a presidente de la Nación por el Frente Despertar, precandidato a diputado de la Nación por Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos, José Luis Espert, lo estamos viendo. ¿Cómo le va, Espert? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda aquí en DTV. Muy buenas tardes. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, bueno, a ver, Espert es un hombre, hasta donde uno sabe, es un hombre que vivía en la zona norte del conurbano. Lo escuché ayer decir que había estado en campaña por la zona de Florencio Varela y que le había impactado el nivel de pobreza, dice, más que La Matanza. Pero a ver, José Luis, digo, hace bastante que está en campaña, es un hombre estudioso, pero digo, de este recorrido muy puntual intentando lograr una banca, ¿cuáles son los datos sociales, políticos, humanos que más le han llamado la atención, José Luis, de esta experiencia de candidato hasta acá? A partir de lo que dijo de Florencio Varela, por eso le pregunto. Sí, bueno, lo de Florencio Varela me llamó, a ver, yo sabía obviamente que Florencio Varela era una localidad con mucha pobreza, pero no me imaginaba que yo viera más pobreza que en La Matanza, y ya para mí La Matanza había sido una suerte de punto máximo. Ahí evidentemente el problema del intendente es gravísimo. A ver, de la recorrida que me estoy llevando en general, más allá de Sí. de Florencio Varela o de La Matanza, porque también hemos estado en el interior de la provincia, estuvimos Sí. en el sur de la provincia, estuvimos en el norte de la provincia, ahora vamos a ir al oeste de la provincia. Yo diría, ahí hay como luce digamos, la película, aunque uno no la recorra a la provincia. Una cosa es el conurbano y otra cosa Sí. es muy diferente al interior de la provincia de Buenos Aires. En el conurbano yo les diría que están palo a palo en la problemática de la ciudadanía, el no llegar a fin de mes con la inseguridad. En el interior de la provincia la inseguridad es menos problemática, es un problema menos acuciante, y sí pasa a ser un tema acuciante el no llegar a fin de mes, el tener miedo de perder el trabajo que no le permite a la gente llegar a fin de mes. Y en un segundo lugar, y bastante alejado, le diría, del problema económico, el problema de la inseguridad, que en el caso del conurbano, repito, es prácticamente, están al mismo nivel de preocupación de la gente. Melissa. ¿Qué tal, José Luis? Melissa Jofre lo saluda. Hola, Melissa. Bien, hace un ratito nomás acá en la mesa estábamos hablando un poco de la actualidad de nuestro país y entre esos temas tocamos los planes sociales. Quería preguntarle qué se hace para usted con los planes sociales y qué propuesta desde el Congreso podría impulsar o le gustaría en caso de llegar aquí. A ver, los planes sociales, en su gran mayoría, ¿no? Lo recibe gente que ha quedado fuera del sistema. Ahora, que en Argentina haya gente que queda fuera del sistema, no quiere decir que ha quedado fuera de un sistema meritocrático que le da prioridad al estudio, al esfuerzo, al mérito, sino que ha quedado fuera de un sistema que destruye a la gente de trabajo. El grueso de la gente que recibe planes sociales es un tintorero que ya no tiene más su tintorería, es un zapatero que no trabaja más, es un albañil que no tiene trabajo, es un comerciante que ha perdido su comercio, es gente de laburo, que la sucesión de crisis económica que Argentina ha tenido lo ha detonado directamente y lo sacó afuera del sistema económico. Por lo tanto, eso es una cosa muy importante tenerla en claro, más allá de que no debería haber piqueteros, que son verdaderos dirigentes sindicales de los planes sociales, y debe haber algún plan social mal otorgado. El grueso de los planes sociales están otorgados a gente que ha quedado fuera del sistema. Por lo tanto, la obsesión de todo político que quiera cambiar el país, que se precie de tal incluso, sería que esa gente que está fuera del sistema esté adentro del sistema, cobrando un salario digno, por resumirlo de alguna manera. Ahora, para generar trabajo, y ahí viene
la conexión con lo que tenemos pensado con los planes, hace falta una profunda reforma laboral, además de una profunda reforma del Estado, y además de dejar de usar al mundo como prestamista y usarlo como una oportunidad de comercio. Para poder desmantelar los planes sociales y transformarlo en trabajo digno, hace falta cambiar el sistema que demuele a la gente de trabajo y la deja fuera del sistema. Señor. ¿Cómo le va? Buen día, Martín Di Natale lo saluda. Hola Martín, ¿qué tal? Buen día. Es decir, en este sentido, a ver si nos queda claro, ¿usted, por ejemplo, estaría entonces de acuerdo con la idea de un salario básico universal? No estoy diciendo eso, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el plan real para eliminar, entre comillas, los planes sociales es en realidad transformarlos en trabajo genuino, para lo cual tiene que haber demanda de trabajo, para lo cual la Argentina tiene que crecer y que haya demanda de trabajo, para la cual se requieren 3 reformas prácticamente en simultáneo: una gran reforma al comercio exterior, una profunda reforma del Estado que baje el gasto público y permita bajar impuestos, y también una reforma laboral. Al comercio exterior, ¿por qué? ¿Cuál sería ahí la reforma que usted plantea? Yo lo que digo es que hay que abandonar la sustitución de importaciones como estrategia de crecimiento, que ya ha mostrado ser un fracaso absoluto, y tenemos que ir a una apertura del comercio, donde el Mercosur sea un simple tratado de libre comercio más que Argentina tenga con un montón de otros países del mundo. Argentina ya demostró que no tiene nada para ganar con una economía cerrada al comercio. Hay que abrir la economía al comercio. Los países donde la gente prospera tienen empresas que compiten con las empresas de otros países del mundo. Ahora, lo que sí, como yo no quiero industricidios al estilo Martínez de Oz o al estilo Carlos Menem, creo que tenemos que hacer que las empresas tengan otra presión impositiva y tener una legislación laboral que sea amigable con la creación de empleo en blanco, empleo no precario. José Luis, la capital federal siempre fue un terreno particular y distinto en materia de experiencias laborales y de experiencias electorales. Digo, desde Palacios, que fue senador por el socialismo cuando eso no acontecía en el resto del país, hasta el crecimiento de la UCD, por ejemplo, o el crecimiento de Oscar Allende, siempre era como una incubadora con más opciones. Le pregunto, para usted y para los movimientos vinculados a teorías o ideas muy liberales, ¿es mejor lugar la capital? Pregunto por lo que puede pasar con Milei, que la provincia de Buenos Aires, que ha sido más conservadora en materia de opciones electorales, ¿o no? A ver, nuestra propuesta sí, la podemos etiquetar como liberal, pero a mí me parece que es una propuesta de todo sentido común, que yo siento que los bonaerenses la están valorando cada vez más desde Avanza Libertad. ¿Por qué digo de sentido común? A ver, tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sí, totalmente precarizados, sin derecho, al estar en negro, a medicina laboral, sin derecho a una jubilación, sin aguinaldo probablemente, sin vacaciones. Entonces, hacer una reforma de las leyes laborales, yo ni diría que es liberal, es de sentido común. ¿Qué leyes vamos a cambiar para que haya trabajo en blanco, para que el trabajador salga de la precarización y el empresario tenga ganas de contratar trabajadores? Sí. Cuando hablamos de la reestructuración necesaria del Estado, yo digo, ¿qué comerciante, qué industrial, qué trabajador en blanco puede soportar la presión impositiva que está generando este Estado elefantiásico? Creo que ninguno. Y la tercera cosa que nosotros queremos reformar, que lo decía recién en la respuesta a Martín Di Natale, el Mercosur, ya está muy probado que si usted protege de la manera civilizada en lugar de cerrando la economía del comercio, las empresas pueden competir de igual a igual con el mundo. Sí. A mí me parece que nuestra propuesta podrá ser etiquetada para facilitar la discusión como liberal, pero la gente la ve como una propuesta de todo sentido común. José Luis, son fuerzas distintas, pero por ejemplo, Milei planteó incendiar o quemar el Banco Central. ¿Es una idea que está cerca de Esper o no? No, yo creo que primero hay que trabajar sobre los temas que provocan la emisión de deuda pública o la emisión de dinero, que son problemas de índole real. Los problemas monetarios de Argentina son consecuencia de problemas de índole real. El problema de índole real que tenemos es que tenemos un Estado elefantiásico con superestructuras por todos lados. Hasta que no pongamos
el gasto público acorde con una recaudación impositiva que tiene que ser más baja incluso, porque la gente no da más de pagar impuestos, yo creo que no tiene sentido plantearnos experiencias monetarias extravagantes o raras, porque creo que si impedimos que el Banco Central emita dinero, con estas condiciones fiscales vamos a emitir tanta deuda pública que vamos a entrar, en lugar de con inflación crónica, con defaults crónicos, o más crónicos de los crónicos que ya son. Yo creo que los problemas de Argentina son problemas de índole real muy profundos, como le decía. Sí. Un approach, una aproximación sobre cómo funciona el mundo equivocada. El mundo no está para ser un prestamista nuestro, nada más como lo usamos nosotros. Tenemos un Estado elefantiásico, tenemos leyes laborales perimidas. Me parece que hay que atacar a los problemas reales, y si atacando los problemas reales vemos que seguimos con inflación alta, bueno, ahí podremos pensar en qué se hace con el Banco Central. Pero yo creo que primero hay que atacar los problemas de índole real. José Luis, quería consultarlo porque en las elecciones de este año hay un 7% aproximadamente de jóvenes que van a votar por primera vez, y se está hablando bastante de este voto joven. Desde su espacio, ¿cómo convocan a este sector y tienen dentro de sus filas a jóvenes que estén queriendo también ingresar a la política? Sí, nosotros en algunas listas del interior de la provincia de Buenos Aires, donde hay 135 municipios, están conformadas por jóvenes, básicamente. Donde no hay jóvenes hablando de gente menores a 35 años, por ejemplo, en la lista de candidatos a diputados por la provincia hay mucho productor agropecuario, siendo la provincia de Buenos Aires una núcleo en la producción agropecuaria. Pero sobre los jóvenes, que es tu pregunta puntual, yo te diría, los jóvenes nos siguen mucho ya de 2019, cuando arrancó esta experiencia liberal y de sentido común luego de 30 años, que el liberalismo no se plantaba en una elección presidencial diciendo con orgullo, sin vergüenza, sí, somos liberales. ¿Y por qué los jóvenes? ¿Y por qué los jóvenes tan enganchados con nosotros? Porque lo que le planteamos a o lo que le planteamos a la sociedad en general, pero creo que los jóvenes se prenden en particular porque decimos, todo lo que estamos haciendo no va más, no va más. Basta de lo que estábamos haciendo. La gente tiene bronca con lo que le plantea la vieja clase política, está harta de pasarla mal. Y nosotros lo que le decimos, mire, tiene solución esto de pasarla mal sistemáticamente, simplemente hay que imitar lo que hacen los países a los cuales le va bien, y la mayoría de los países del mundo tienen gente adentro donde la gente vive bien. Ahora hace falta hacer estas tres cosas para que vivamos bien, para no vivir de crisis en crisis. Que Argentina decide ir a una apertura comercial, si decide proponer o hacer una gran reformulación del tamaño del Estado para poder eliminar el déficit fiscal y bajar impuestos, y si decide cambiar todo el edificio de sus leyes laborales, no hay ningún motivo para que a la Argentina no le vaya bien, le va a ir bárbaro. Ahora, la gente debe estar repodrida de que le vaya mal, siempre haciendo lo mismo y que termina mal, por si fuera poco. Espera, dos dudas respecto a lo que usted planteaba recién. Por un lado, achicamiento del Estado o reducir obviamente este gran déficit fiscal que tiene, o este gran déficit que hoy tiene el Estado, este Estado elefante como usted menciona. Las experiencias en la Argentina no fueron muy buenas a la hora de recortar. Recordemos el caso de López Murphy, que quiso recortar el 13% a los empleados en su momento. Macri también en su momento con el déficit no le fue muy bien, hubo bastante resistencia por parte de los estados provinciales. Eso por un lado. Y por el otro lado usted dice, hay que abrirse más al mundo, estamos de acuerdo. Ahora, el peligro de eso, y que lo plantean muchos empresarios, es decir, vienen productos chinos, como una invasión de productos chinos donde reducen drásticamente los precios y van a destruir la industria nacional. ¿Cómo enfrenta esas dos dudas que hay? Bueno, las dos dudas, la primera duda sobre el tamaño del Estado y el déficit fiscal que el tamaño del Estado provoca. Yo le diría, hace 50 años, cuando Argentina no tenía ni pobres, ni indigentes,
ni Villa Miseria, ni trabajo en negro, el tamaño del Estado representaba 17, 18 puntos del producto. Hoy el Estado representa 40 puntos del producto, o sea, un poquito más del doble, y sin embargo Argentina tiene la mitad de la población pobre, tiene el 3/4 partes de los chicos en el conurbano pobres, tenemos 4 millones de personas viviendo en Villa Miserias y tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. Así que yo le diría al revés del consenso, que no es casual que venga de la clase política que ha destruido la Argentina, es al revés de lo que nos dicen, digamos, ¿no? Es el tamaño del Estado y el déficit fiscal que ese tamaño elefantiásico del Estado provoca, lo que provoca las crisis que hunden en la Argentina en un camino cada vez más miserable. Así que acá hay que empezar a razonar exactamente al revés, como se nos dice de la corporación política, que funciona como tal, no como política que defiende los intereses de los argentinos, sino que funciona como una corporación que defiende solo sus intereses. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, Martín, yo le contesto a todos estos empresarios que tanto miedo le tienen a la competencia importada, ¿qué ha pasado con la Argentina completamente cerrada al comercio mundial? Los que se han enriquecido son ellos, mientras los ciudadanos han terminado siendo cada vez más pobres y pagando en ojo de la cara lo que afuera les sale barato. Y además, por si fuera poco, todo esto de la economía cerrada al comercio nos ha transformado en una sociedad hipócrita, porque al mismo tiempo que defendemos la sustitución de importaciones, hartos de pagar todo caro, por eso, cada vez que podemos, cruzamos el charco Uruguay a comprar barato, o cruzamos la cordillera a comprar barato, y el que más puede va a Miami a comprar más barato todavía. Yo lo que sí, no me engaño, yo no quiero repetir las experiencias nefastas que hubo con Martínez Dios y con Menem en materia de industricidio, pero eso no es por la apertura económica, eso ocurrió como consecuencia del dólar barato. Por un dólar regalado usted destruye a la industria que compite con importaciones y destruye al campo también, y al petróleo, a toda industria exportadora. Y eso fue lo que destruyó a la industria argentina durante Martínez Dios y con Menem. No fue lo poquito que hubo de apertura económica. Para evitar que el dólar se transforme en regalado, como pasó durante las fatídicas experiencias industriales con Martínez Dios y con Menem, es que hay que evitar tener déficit fiscal y financiarlo con deuda externa. José Luis, este dólar que tenemos ahora, ¿es un dólar equilibrado, es un dólar alto o es un dólar bajo? A ver, el dólar oficial, de 100 pesos, 105 pesos, yo diría, cuando uno ve la brecha con el dólar 182. Libre, ya sea el blue, ya sea los blancos, o el CCL, cualquiera de los dólares, estamos hablando de brechas del 70, del 80%. Me parece que eso le está mostrando un poco a usted el ajuste que va a haber que hacer del dólar oficial en algún momento del tiempo. No tiene por qué ocurrir mañana, ni pasado, ni después de las elecciones, pero el atraso del dólar oficial lo muestra la brecha. Y perdóneme, y esta pregunta casi de psicólogo, digo, ¿Espert es un hombre paciente? ¿Con paciencia? ¿Cómo no? Si es un hombre con paciencia, Espert, pregunto. Sí, pero ¿por qué la pregunta? No, ¿por qué? Porque ¿sabe qué? Digo, a mí me parece que ser candidato es buenísimo para Espert y para quienes representan esta manera de pensar, porque tiene tiempo de expresarse, de comunicar, cosa que de otra manera no pasaría. Y imaginemos que Espert termina siendo electo diputado, también va a tener una banca, pero lo que voy es que acá va a ser uno entre, y yo creo que esto Espert lo sabe, va a ser uno entre 257, hay dos bloques enormes, lo van a mandar a la cola, va a tener que presentar el proyecto, va a tener que tener mayoría en comisión. Digo, siendo y llegando de bloques chicos es un camino áspero, por eso le pregunto, que a lo mejor hay un montón de ideas que después va a costar mucho trabajo y a veces van a abortar para que esas ideas se plasmen en proyectos. Por eso me refería cuando hablaba de paciencia. Mire, sí. la ¿Cómo verdad quiere? que yo ingresé en política en enero de 2019, hace poquito, sí. pero me ha curtido lo suficiente para saber que esta actividad requiere de muchísima paciencia. Está. Sin duda que la voy a tener en la Cámara, pero en la Cámara mi visión es optimista. Yo creo que va a haber mucha gente de otros bloques políticos que van a acompañar nuestras propuestas, porque nuestras propuestas son de puro sentido común. A ver, podemos discrepar en el cómo, pero ¿quién no quiere terminar con el trabajo en negro en Argentina, no? Sí. Y yo creo que eso es absolutamente debatible.
Y yo, si ingresé a la política, sé que la regla de juego ahí es doble, diría, hay dos reglas de juego esencial. Primero, el que se calienta pierde. Sí. Segundo, el diálogo. Bueno, Segundo, el diálogo. ahí usted, me parece, tiene diferencias grandes con Milei, ¿no? Cuando hablamos del que se calienta pierde, digo. ¿Pero qué les pasa con Milei? ¿Por qué no me hablan a mí? No, Yo pero soy digo. yo soy tranquilo, puedo dialogar, no me enojo. Sí, pero no Cada logró uno es ningún como- acuerdo con cada uno Milei, es como digo. es, muchachos. Sí. Pero digo, no ¿Eh? logró ningún acuerdo con Milei, a eso iba. No, en cuanto a la forma de hablar, no, pero ¿Por qué estamos no? en total sintonía con lo que pensamos. Ah, bueno, ¿por qué no? Porque cada uno habla como quiere, somos liberales, cada uno es dueño de expresarse de la manera que quiere. No, porque da la Pensamos impresión, similarmente. escuchándolo a ustedes, Per, es que usted, más allá de cuestionar a la dirigencia política y todo, está dentro de un sistema. Dice, no, rechaza esta idea de quemar el Banco Central. En algún momento Milei dijo hay que cerrar el Congreso. Yo creo que usted no está dentro de ese esquema. ¿Esto es lo que lo diferencia de Milei, digamos? A ver, la verdad no quisiera entrar en discusiones ni ley expert, sino yo que a mí me gusta hablar de las propuestas que tenemos, de las cosas que proponemos y de cómo las proponemos. Yo quiero cambiar un sistema económico que creo que nos ha hecho mal a los argentinos y que Sí. le hace mal a la ciudadanía. Podemos discrepar en las formas en las cuales lo decimos, pero creo que el sistema que tiene Argentina, particularmente el económico, ¿no? Cuando digo sistema, obviamente por definición es dentro de la democracia, eso ni siquiera está en discusión. Sí. Cuando yo hablo de ser antisistémico, hablo de ser anti un sistema que ha provocado miseria, pobrerío, indigencia, inseguridad, los jubilados cobrando miserias, trabajadores en negro, empresa fundida, los jóvenes que se nos quieren ir. Yo quiero cambiar ese sistema que provoca todas estas cosas. Dale, pregunta. Sí, viendo este panorama y también, como nos contaba al principio que estuvo, ¿no?, de recorrida por Florencio Varela, ¿cómo ve usted a la gente, ¿no?, en este momento? ¿La ve con ganas de ir a votar o está alejada de todo eso? Bueno, creo que su pregunta en parte debe venir por lo que pasó en Salta. En Salta, la verdad, Claro, fue 60%. impresionante la cantidad de gente que no fue a Sí, votar. Claro. Creo que, si no me equivoco, Méndez, corríjame. 40%. 40%, votó el 60%. Claro, 40 o sea no que fue. el 40% no concurrió, mucho, muy alto. No, yo creo que 40 eso incluye el voto en blanco, me parece. También Pero hubo voto en igual, blanco. Es Sí. enorme. Sí, Es sí, enorme. sí. 40% Sí, entre mucho. los que no asistieron y los que votaron en blanco es impresionante. Yo no voy a pronosticar, no tengo ninguna capacidad para pronosticar cuál va a ser el voto en blanco en esta elección legislativa, que comienza el 12 de septiembre con la PASO y termina el 14 de noviembre. Sí. Yo noto que la gente tiene muchas ganas de participar y de repudiar a aquellos políticos que lo han llevado a este lugar tan miserable, particularmente en el conurbano. Cuando yo voy a Florencio Varela o a José Cepaz, a los Ishi o a los Watson de este mundo, la gente los quiere repudiar, digamos, y está feliz de tener una alternativa que realmente piensa en cómo sacar a toda esta gente del lugar en el cual todo esto es impresentable lo han llevado, ¿no? Ahora, yo creo que dentro de la democracia... Claro, lo que todo pasa es que, estamos de acuerdo, lo que pasa es que esos ISI, esos aparatos partidarios del peronismo son los que han generado prácticamente una catarata de votos inmensa en los últimos años. Son prácticamente las fábricas de votos de donde surgen, ¿no?, estos aparatos, y usted no tiene un aparato electoral para enfrentar a esos grandes monstruos que producen votos. ¿Cómo se enfrenta a ese gran aparataje electoral entonces? No, claramente no tenemos, gracias a Dios que no tenemos esos aparatos mafiosos y corruptos que sí tienen impresentables como Ishi o como Watson en Florencio Varela. Sí. Por supuesto que nos va a costar mucho más en el conurbano a nosotros que en el interior de la provincia, sí, no hay duda. Pero veo que a la gente se les empieza a animar, veo a la gente bastante harta de cómo la están pasando. Así que la verdad que me tengo mucha fe, o nos tenemos mucha fe en nuestro espacio en el conurbano.
no tenemos otra manera de enfrentarlo que no sea diciendo nuestra verdad, por lo menos, y diciéndole a los vecinos que queremos que haya un futuro posible, haya una luz al final del túnel, pero esa luz no es ni Ishi en José Cepaz, ni Watson en Florencio Varela. José Luis, ¿qué cree que pasó con Cambiemos? Porque Macri decía, yo llego y termino con la inflación, es lo más fácil que hay para solucionar, ya llega el segundo semestre, vamos a dar vuelta a la Argentina. ¿Qué cree que pasó? Porque digo, era un discurso que, bueno, indudablemente para algún sector era como muy atractivo, le dan una segunda vuelta a Scioli, y presuntamente comulgaban con ideas liberales. Digo, ¿qué cree que pasó para que eso terminara mal? ¿Dónde estuvieron los errores? Bueno, los errores estuvieron en no plantear. A ver, yo digo esto y a usted le consta, Méndez, particularmente, lo mismo que estoy Hace mucho tiempo, ahora, sí. lo decía cuando tenía pelo, hace 30 años, por lo menos. Cuando me entrevistaba con otro periodista, no me acuerdo el nombre. No, si no, no me hagas acordar, porque yo te decía acá, porque nos cosemos, digo, presentó un libro, yo digo, Esper va a ser dirigente político. Esper decía que no, pero después, bueno, fue modificando. Me acuerdo yo. Me ganaste el pronóstico, me ganaste el pronóstico. Pero bueno, dale, vamos. Touché. La pregunta cuál era, porque me fui. No, la pregunta era, ¿qué pasó? ¿Qué crees que pasó con el macrismo que decía con su fundación? Digo, ellos con Cambiemos, llegamos y vamos a aplicar recetas anti el kirchnerismo y esto va a andar. Y se quedaron esperando el segundo semestre, bueno, no pudieron con la inflación. Vos lo dijiste muy bien. Yo creo que más que anti-kirchnerismo, yo esto ya lo dije en la campaña de Macri 2015, lucen y lucían y lucieron como kirchneristas, pero de buenos modales, por eso terminaron mal. Está. Yo creo que acá, realmente, para que un programa económico, sea cual fuera, no termine mal, hay que plantear estas cosas de sentido común que yo les digo. Las cosas que yo les digo que hay que hacer, no es una genialidad mía, yo miro al mundo y veo que el mundo hace estas tres cosas que les decía. Sí. Después podemos plantear otras reformas también, de seguridad, de educación, hasta electorales, ¿no? Yo creo que hay que terminar con la lista sábana y con la boleta sábana, por ejemplo, pero yo creo que en el caso de Cambiemos nunca se plantearon realmente remover la estructura económica y no económica de la Argentina, que es lo que sí nosotros le planteamos a los argentinos a partir de esta elección legislativa. Y en ese sentido diría al votante de Cambiemos que tiene tanta preocupación sobre República de Venezuela, lo que le digo es, nosotros desde Avanza Libertad somos tan defensores de la República como el mejor diputado cambiamista y económicamente somos mejores porque nunca votaríamos ni suba de impuestos, ni la ley del Lipovetsky de Cambiemos de alquileres que destruyó el mercado de alquileres, ni la ley de góndolas de Carrió de Cambiemos que ha traído más de un dolor de cabeza a los supermercadistas, ni mucho menos la ley de teletrabajo del kirchnerismo que destruyó el poquito mercado de teletrabajo que había. Expert, Victoria Tolosa Paz, ¿no?, que es la primera precandidata del Frente de Todos, habló de la posibilidad de que haya un debate público entre los candidatos. ¿Usted estaría dispuesto a debatir también con los otros frentes, sea antes de las PASO o después? A mí me encantaría que Tolosa Paz estuviera ahí entre ustedes para debatir ahora con ella. Así que cuando quiera, Tolosa Paz, debatimos. José Luis, un tema de política internacional. Hubo elogios, hubo 2 visitantes americanos, cerca de Jorge Argüello contaron que había conformidad, dicen, en una América Latina donde es todavía una enorme incógnita lo que va a pasar en Chile, donde hay mucho cuestionamiento a Bolsonaro porque está alertando sobre presunto fraude. La Argentina demuestra que la alternancia democrática funciona. Pero digo, ¿cómo ves esta cuestión donde por un lado lo tenemos a China que te dice, che, cerremos el contrato del 5G, Estados Unidos que te dice, te quiero vender armamento? ¿Qué crees que hay que hacer con la ubicación de Argentina en el mundo? ¿Contacto con China, con Estados Unidos, alineamiento? ¿Cómo lo ves a eso? No, yo no me alinearía con nadie. Está. Y si me hubiera obligado a alinearme con nadie, no me alinearía claramente con autocracias tipo la de China o la Rusia. Pero yo creo que tenemos que ser abiertos al mundo y ser inteligentes. No sé, por ejemplo, ahora en el tema vacunatorio. Sí. Yo creo que en el tema vacunatorio, y me olvido de Alberto Fernández, no lo quiero personalizar en él como país.
Yo, si hubiera sido presidente, hubiera estado obsesionado por vacunar a millones y millones de argentinos el 1 de enero, por poner una fecha caprichosa. Hubiera vacunado de manera masiva, hubiera ido a buscar vacunas donde fuera, porque a mí la prioridad en una pandemia era la salud de la gente. Ni me hubiera puesto a pensar si es rusa, china, francesa, holandesa o americana. No, acá Argentina como país, insisto, no lo quiero personalizar porque es un problema profundo, creo yo, eligió la cuestión geopolítica antes que la salud de la gente. Por eso, no alineamiento, abrámonos al mundo. Está. Expert, hay un proyecto de ley que en estos días se conoció del radicalismo, diputado Mena concretamente, para promover una suerte de amnistía general a todos los ciudadanos que tienen causas penales por el tema de la cuarentena, es decir, que habían violado la cuarentena en su momento y teniendo en cuenta las imágenes de Olivos, surge este proyecto de ley donde se exceptúan los funcionarios públicos y aquellas personas que sabían de antemano que estaban contagiados y que violaron la cuarentena. Pero el resto, es decir, comerciantes, un montón de personas que tienen causas penales, hoy en la justicia serían perdonados de alguna manera. ¿Usted estaría de acuerdo con este proyecto de ley? Sí, estoy de acuerdo con el proyecto de ley, pero no por lo que pasó en Olivos. Estoy de acuerdo con el proyecto de ley porque la cuarentena que Argentina hizo durante el año pasado, y todavía algo hay, ha sido absolutamente cavernícola. Ha destruido hogares, familias, comercios y la vida de muchos argentinos. Por eso estoy de acuerdo, no por lo que pasó en Olivos. Yo creo que en todo caso lo que pasó en Olivos, más el vacunatorio VIP, más esta cuestión geopolítica, y ahora sí me meto en el tema personal de Alberto Fernández, esas tres cosas justifican un juicio político al presidente de la Nación. Pero la amnistía está bien porque acá se ha visto perjudicado un montón de gente en sus vidas, en sus comercios, como consecuencia de un gobierno que desatendió por completo la salud en el medio de una pandemia. José Luis, el peronismo te dice Perón, te dice Cristina, te dice Evita, Néstor. Cambiemos, reivindicaba un poquito, hasta ahí nomás la figura de Frondizi. Digo, si a Esper le tienen que, le preguntan si se identifica con alguien a nivel global o a nivel nacional. ¿Tiene algún referente Esper o no? ¿O los resultados hacen que tome distancia de todo el mundo? Los resultados hacen que tome distancia de todo el mundo, hagamos una cosa completamente diferente. Está todo inventado, lo que hacen las sociedades donde la gente vive bien, no hay que innovar nada. Hay que copiar, imitar lo que hacen los países donde la gente vive bien. Comerciar con el mundo, algo elemental, el comercio, fuente de toda riqueza, pagar impuestos razonables, para lo cual se requiere un Estado razonable, y tengamos leyes laborales que protejan al trabajador, pero lo que le den ganas al empresario de contratar gente, y no como hoy, que cuando contrata a alguien, el empresario siente que adoptó un hijo en lugar de emplear a una persona. Y perdón, digo, cada país es cada país, ¿no? Pero digo, si te preguntan que si tenés alguna cercanía, no digo admiración, por algún presidente o presidenta, que puede ser Merkel, Piñera, Evo Morales, Bolsonaro, Biden, Putin, ¿elegís alguno con el cual decís, che, estoy más cerca de o no? No. No. No, la verdad que no. Está. No. Bueno, ¿alguna pregunta más? No, es interesante lo que acaba de decir el presidente Alberto Fernández, a ver qué opina usted, Esper. Dijo que San Martín miraba al país igual que nosotros, en el acto que hubo hoy, en conmemoración del 171 aniversario de la muerte del general San Martín. Me encanta lo picante que quiere que sea Martín Di Natale con el presidente. Yo le digo al presidente, usted, presidente, ni a los talones le llega a San Martín. ¿Qué se va a parecer a San Martín usted? Ahí está, bueno. José Luis Esper, tercera línea en una época en Rosario, me decían, ¿no? ¿De qué jugaba Esper en Rosario? Dicen eso. Tercera línea. Ahí está, bueno. Ahí estamos. José Luis Esper, precandidato, Avanza Libertad. José Luis Esper, gracias. Buenas tardes y hasta cualquier momento. No, muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Chau, chau. Muy bien. Bueno, saludos a los tres. Y gracias. Bueno, la verdad que a mí cuando uno intercambia opiniones en buen